Tuviste música, tuviste cocina y ahora tenés un lanzamiento de una publicación que se las trae porque realmente habla de una investigación profunda sobre un caso muy sonado que tiene impacto también social, vamos a decirlo así. Te estoy hablando del libro Gustavo Penadez, Dos caras de un hombre con poder. Y es un gusto recibir en Día a Día a sus autores, a Carolina de Lisa y también a Martín Tocar, que nos acompañan, dos colegas que es un gusto recibir porque han tenido la valentía de tocar un caso tan impactante como el de Gustavo Penadez. Bienvenidos, chicos, ¿cómo andan? Muchas gracias. ¿Cómo andan? Un placer. Y mi pregunta como colega, como periodista también, que uno lo vive de cerca en el noticiero todos los días, que siguió minuto a minuto todo lo que desencadenó este caso, que uno puede pensar que es la punta de un iceberg también. Les quiero consultar por qué se les ocurre a ustedes tomar cartas en este asunto que realmente es tan delicado, ¿no? Y bueno, porque cuando surgió la primera denuncia contra Gustavo Penadez, que fue en marzo, el 28 de marzo de 2023, cuando Romina Papazo denuncia públicamente, no en la justicia, sino en un programa, y después lo hace también en redes sociales, ahí como que se empezó a desmoronar la imagen de un político que hasta entonces, a la luz pública, era sumamente respetado, tenía una credibilidad enorme. Y bueno, a partir de eso, la bola en la fiscalía, digamos, la investigación empezó a crecer y a nosotros nos parecía que había algo ahí para tratar de dilucidar, ¿no? Cómo había pasado que ese político tan prestigioso, que había construido su credibilidad a lo largo de más de 30 años en el Parlamento y también en principio como edil, se desmoronaba de un día para otro. ¿Qué pasó en el medio? O sea, ¿qué pasó que no vimos, ¿no? ¿Qué había atrás? Y bueno, eso fue lo que nos motivó a tratar de explicarlo y poder contar, digamos, esa doble faceta que podía llegar a tener. ¿Y cómo se escribe esta publicación? Por lo menos queremos conocer en qué se basan testimonios, relatos, bueno, investigación periodística, obviamente, suponemos. ¿Cómo escriben la historia? Claro, bueno, como decía Carolina, al interesarnos por la historia, ¿no?, de Penadez y lo que estaba sucediendo, quisimos separar la investigación como en dos grandes líneas. Una que tenía que ver con la historia de él, decir, bueno, quién es el protagonista de todas estas acusaciones, cuál fue el camino que fue haciendo a lo largo de los años, cómo fue su infancia, cómo era su vida familiar, y luego su involucramiento en política y cuáles eran las cualidades que lo hacían destacarse y que tanto las personas de su partido como las de otros partidos, incluso aquellos partidos que eran oposición, destacaran en él una serie de virtudes. Eso, por un lado, era lo que nos interesaba. Después, cómo convivían otras cosas que nos enteramos a la luz de estas denuncias, cómo esas distintas caras de la persona estaban presentes al mismo tiempo, y por otro, en una segunda línea de la investigación, de tratar de profundizar sobre las denuncias que habían llegado a manos de la justicia y un poco ordenar también ese gran caos informativo en el que se convirtió el caso Penadez por ser un caso de gran magnitud, con varios testimonios, con varios protagonistas y subprotagonistas y hasta capítulos que se ramificaban el uno con el otro. Entonces, bueno, nos parecía importante tener como esas dos miradas. ¿Cuánto? A ver, uno analiza la investigación de ustedes, que sí, debe haber sido obviamente exhaustiva. ¿Cuánto pesan los vínculos económicos, políticos, en cuanto a la protección de un hombre con tanto poder en ese momento, ¿no? En la investigación propia. Sí, a ver, o sea, lo que podemos decir con certeza es que Penadez era un hombre que se movía a sus anchas en el sistema político, ¿no? Y que tenía un prestigio ganado muy importante, en algunas facetas muy bien ganado, ¿no? Porque tenía sus virtudes destacadas por todos. Eso hace que más allá de ponerlo en los términos de poder político, poder económico, lo que sí había era una estima de mucha gente que había estado cercano a él durante muchos años, incluso décadas, y que le costó mucho, como quizás incluso a muchos de nosotros, periodistas o muchos en la audiencia también, separar la imagen previa que tenían de él con lo que se decía en estas denuncias, ¿no? Y eso también lo vimos en las personas con las que nos contactamos, de las múltiples facetas que tenía Penadez, ¿no? O sea, de sus múltiples entornos, también tanto los colegas políticos como los
los amigos más de índole personal, como otras personas, que en muchos casos estaban afectados y en un estado todavía de shock, de no saber bien qué cosas creer, qué cosas no creer, capaz que eligiendo en algunas cosas ser escépticos, en otras dándolas por buenas. Había ahí un montón de reacciones humanas que quizás en un principio o en una mirada abuelo de pájaro, uno podría decir, bueno, hay un poco de protección de algunas cosas que se hicieron y que no se decían o que se ocultaban. Nosotros planteamos en algunos casos en los que seguramente algo de eso haya habido, pero también hay otra parte de la historia que tiene que ver con las reacciones naturales de sus entornos, de no poder dar crédito o de pararse desde un lugar de la duda ante las cosas que se decían. Bueno, estamos hablando que hasta el entonces propio presidente de la República, el expresidente Luis Lacalle Pou, fue uno de los primeros en decir, bueno, es un amigo, no voy a hablar del tema. Ya ahí también mostraba una especie de descrédito a lo que se decía en el momento, ¿no? Él se notó totalmente sorprendido, pero yo les quiero preguntar si tuvieron la posibilidad de una charla con una presunta víctima del caso, para el libro en particular. Sí, hablamos con denunciantes en la causa judicial que ya declararon de manera anticipada en la justicia, y también hablamos con testimonio, con el caso particular el testimonio de Javier Viana, que es nosotros llegamos a él porque nos enteramos de que él había tenido un vínculo con Penades en los 90 y que ese vínculo no había terminado bien, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de tratar de reconstruir un poco más el perfil de Penades fue que lo contactamos. Y ahí, bueno, tuvimos varias entrevistas bastante extensas y bueno, profundas, digamos, en la que él se sincera en un montón de cosas, entre ellas cuenta de ese vínculo que lo afectó muchísimo y que, dice él, empezó cuando era menor de edad. Entonces ahí, o sea, bueno, a los hechos para la mirada de la justicia, eso cambia, porque inmediatamente que se publica el libro, la Fiscalía obviamente tiene interés en contactarlo y bueno, nosotros se lo consultamos. O sea, que ustedes terminan aportando a la causa, a la justicia con el testimonio. En principio la Fiscalía sí, o sea, ellos estuvieron en contacto, ahora falta que declare de forma anticipada en el juicio, que eso se supone o está previsto que suceda, pero creo que todavía no sucedió. O sea, en ese sentido sí, a ver, a nosotros lo que nos interesaba de ese testimonio no era dilucidar si era menor o mayor de edad, porque de hecho nosotros no tenemos manera de confirmar de manera fehaciente, más allá de creer en su relato, que él efectivamente era menor de edad, porque con el tiempo a veces uno mezcla o se confunde, reconstruir recuerdos que pasaron desde hace más de 30 años, a veces cambia las cosas, de manera no intencional o no porque quisiera mentir, pero puede pasar. Entonces, en ese sentido, lo que a nosotros nos interesaba era poder retratar el vínculo de abuso de poder que sí ejercía Penades sobre Viana. Eso es lo que nosotros contamos en el libro. Después, en la justicia tiene otro valor por lo que tiene que ver la cuestión de la edad y tal, ¿no? Pero bueno, eso está todavía en proceso. Sin duda, cuando uno escribe un libro de estas características, más allá de responsabilidad, de un caso absolutamente mediático, se transformó en mediático, que opinaba el que conocía y el que no conocía a Penades, ustedes toman muchos riesgos como profesionales de la escritura. Estuvo evaluado en el principio también, ¿no? Sí, obviamente era un tema difícil de abordar, en el que había que tomar recaudos y discutir cada frase o cada decisión que tomábamos en la investigación. Sí, párrafo el libro está discutido y a veces nos enfrentábamos a dilemas en los que no había una resolución perfecta, o sea que había argumentos para resolver bueno, llamémosle un párrafo de una manera, o incluir una información o no incluirla. ¿Y en qué se basaron para definirlo? Claro, esto bueno, sí, esto no. Porque ahí el parámetro debe ser complejo cuando el tema, claro, por lo exacto, general, es sí, ahí el criterio principal era, bueno, si aportaba a conocer el personaje de una manera más fidedigna, ese era uno de los criterios, y a conocer también cuál era el contexto en el que ocurrían o en el que dicen que ocurrieron algunos de los abusos que, por ejemplo, hoy están en la justicia. Entonces,
asegurarnos de que se pudiera reflejar de la manera más fehaciente algunos de esos contextos o situaciones que se daban en la cara privada de la vida de Penades, y que no eran los que eligió mostrar durante tantos años. Obviamente eso tenía como contrapeso o como contracara el hecho de, en algunas cuestiones, involucrar aspectos de la vida privada que la persona había elegido legítimamente quizá mantener en reserva. Mantener en reserva. Entonces eso era un equilibrio que siempre fuimos discutiendo y tratando de resolver artesanalmente, pero profesionalmente también, de ver, bueno, qué aspectos de esa información que sabíamos y que podíamos validar era pertinente incluirla, y qué otros aspectos podían ser más accesorios o ser una cuestión más de morbo y que no hicieran a la... O que tuviera más relevancia, ¿no? Exacto. Entonces ese fue el filtrado. Lo que pasa con esto es que lo que está en cuestión ahora y se va a dilucidar aún más en la justicia es sobre la vida privada de Penades. Entonces, si nosotros íbamos a escribir un libro sobre él, un perfil sobre él, era imposible no meterse con su vida privada. Más allá de... Es que su vida pública la conocemos y podríamos hasta calificar, me dirás erróneamente o no, de intachable. A nivel político, por los propios colegas periodistas en el Parlamento, cuando iban a pedir una información, la tenías, te ayudaba, te colaboraba, te llevaba con los asesores en caso de conseguir información off the record. Increíble. Es que la vida privada cambió totalmente a lo que era como legislador. Totalmente. Como periodistas, no sé cómo habrá sucedido acá, pero en varias redacciones fue una discusión, porque Penades era fuente de muchos, lo conocían muchos de manera cercana y decían, bueno, ¿y ella? ¿Quién es ella? O sea, yo a él lo conozco, ella no sé si puedo confiar o no. Eso pesó. Pero también a nivel político, porque algo que se da pocas veces realmente, es que en el caso de Penades tenía una credibilidad que era unánime y un respeto que era unánime. O sea, eso que decís de intachable, bueno, sí, es raro que en todos los partidos políticos, de todas las banderas y colores, tengan que decir, bueno, la realidad es que es un profesional, o sea, en esto es bueno. Y eso pasaba con él. ¿Recibieron algún tipo de presión, así medio sin filtro? Pregunto. Bueno, ahí es difícil también el tema. No lo podemos define presión. No, de cómo, no, porque también en algún otro programa nos preguntaban sobre presiones o amenazas. Entonces, bueno, no fui nada original entonces. No, pero me parece que es una pregunta que también es importante abordar, y que hace también a la tarea periodística en sus diferentes facetas. Porque presiones como periodistas podemos sobrellevar, ¿no?, en la tarea diaria, si entendemos por presiones que alguien te manifieste que preferiría que algo no fuera publicado o que manifestar algún tipo de reparos con lo que decís que vas a publicar. Son los riesgos que hablábamos hoy que hay que correr. Y que en algún, hasta cierto grado, son también legítimos, ¿no?, porque es parte del oficio. De eso sí, obviamente, recibimos. También, digamos, personas cercanas a Penades que manifestaban que quizá no era lo mejor que se publicara en este momento, sino esperar a que hubiera una sentencia hacia un lado o hacia el otro, que también fue algo que debatimos. Entonces eso estuvo presente y tampoco es que necesitábamos nosotros de esas presiones para hacernos ese tipo de preguntas, sino que desde el inicio y durante todo el proceso de la investigación estuvimos revisando y discutiendo cada uno de los caminos que íbamos tomando. Pero, o sea, eso que decía él de, bueno, desde el entorno de Penades capaz que no consideraban que fuera conveniente, no pasó solo con el entorno de Penades, o sea, pasó con las diferentes partes, porque en medio de un proceso judicial o que está por empezar el proceso judicial y que salga un libro, ellos no sabían hacia dónde iba a disparar, ¿no? Podía tener cualquier tipo de enfoque, claro, más allá de que nosotros lo explicáramos. Y creo que ese también es el desafío que tiene, que es un trabajo, no sé, para nuestro modo de verlo, independiente. O sea, no tiene nada que ver. No es un trabajo que sea pro víctimas o pro victimario, ni una biografía autorizada, como decimos, ¿no? O sea, en realidad es bien independiente y en ese sentido creo que a todos los que están involucrados de alguna forma u otra podían sentirse incómodos con la publicación. Chiquilines, los tenemos que despedir. Yo le voy a hacer una pregunta cortita sobre el final, pero sí o no. Decía Caro hace un ratito cuando lo comenzamos a charlar, bueno, queríamos dilucidar con esta publicación algunas cosas del caso. ¿Lo lograron, sí o no? Sí.
Perfecto. Ese es cometido. el pie que tengo para decirles que justamente quieren saber qué cosas quedan dilucidadas en la publicación. En Gustavo Penades, 2 caras de un hombre con poder. Tienen la publicación en todas las librerías, ¿no? Sí. Exacto. En Esa todas las respuesta también es librerías sí. del país. También es sí. ¿Viste? ¿Cómo Ellos viene? que ayudan en todo. ¿Cómo viene la ¿Qué venta? ¿Cómo entra? Entendemos que bien, Bien. que hay Bien. Y interés. ahora te voy a decir una cosa. Estuviste en este programa, las duplicás al toque. No sabes lo que es. Olvídate del tema. Chiquilines, ha sido un gusto compartir con ustedes. Claro. Qué bueno que periodistas aporten también a fomentar de alguna forma lo que es la escritura y la lectura de los uruguayos a través de estas cosas que realmente son apasionantes. Les agradecemos que hayan estado en día a día. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.